este periodo de la modernidad construyó un conjunto de enemigos que están claramente identificados, entre los cuales, desafortunadamente, van apareciendo también todos los excluidos, ¿no? Se da una situación en la que irreflexivamente nos planteamos como enemigos del modelo económico imperante, no solamente a quienes participan de actividades delictivas, sino también a quienes se colocan como enemigos potenciales del orden, ¿no? Como enemigos potenciales de una supuesta tranquilidad que tendría que estar imperando en esa gran república de las víctimas potenciales, ¿no? En esa medida es que aparecen grupos sociales que no encuentran, digamos, cabida en el modelo, ¿no? No solo no encuentran cabida en el modelo, sino que son incluso expulsados por el propio modelo, y que pues buscan formas de expresión que les den identidad, por una parte, y que les permitan generar estrategias de supervivencia frente a los límites que se van encontrando con la clausura del propio modelo, ¿no? Eso explica, digamos, que la relación haya entre estas poblaciones, entre estos núcleos y el Estado y la sociedad haya pasado o esté pasando paulatinamente de una actitud asistencialista, ¿no? De una actitud en la que se veía a estos grupos como grupos necesitados de ayuda, como grupos que tenían que ser adaptados, reintegrados a la sociedad, ¿no? A una visión que ha sido mucho más radical y que hoy en día, me temo, impera particularmente en muchos países de Latinoamérica, que es la de la limpieza social. Un poco el tema, suena muy duro decirlo, pero de lo que se trataría, parece ser, es de dejar que estas poblaciones se vayan muriendo, ¿no? Que estas poblaciones se vayan extinguiendo. A nadie le importan porque no cumplen con el criterio fundamental de inclusión en esta parte de la modernidad, que es el de ser consumidor, ¿no? Esta parte de la modernidad pondera de manera notable la calidad de consumidor de todos nosotros. El caso radical, el caso más grave, lo constituye las políticas que están destinadas a la aniquilación de estas poblaciones. Y ustedes sabrán que en Centroamérica, por ejemplo, después de que hubo todo este movimiento por los derechos de la infancia que ya comentaba Gerardo hace un momento, después de la convención del año 90 y de la instauración de una política, lo que se pensó como una política de derechos para la infancia, por ejemplo en Brasil, en Argentina, en otros países de Latinoamérica, empezamos a tener una revisión, ¿no? De estas políticas que hoy se expresan en otras políticas radicales de limpieza, ¿no? Tal cual, que desde la ley han planteado la necesidad de generar limpieza social. Por ejemplo, de manera muy clara, en el caso de los grupos de jóvenes que están identificados con este concepto de maras, ¿no? En Salvador, en Guatemala, en estos países en donde el problema tiene una entidad mayor y que han implicado, por ejemplo, una actitud radical desde la ley que criminaliza la apariencia, ¿no? De ahí la importancia de reuniones como esta, ¿no? De ahí la importancia de poder hacer una reflexión, digamos, de fondo sobre lo que significa la existencia hoy día de estas poblaciones que me parece el concepto es muy atinado, estas poblaciones que hemos denominado poblaciones callejeras. Quienes pertenecen a estas poblaciones callejeras ya son víctimas, ¿no? Desde el momento mismo en el que están en la situación en la que se encuentran, ya son víctimas de violaciones a sus derechos, porque su existencia en esas condiciones ya da cuenta de un fallo importante en la política pública que no logró, digamos, de antemano prever las condiciones para que esa situación no se diera.
Las políticas asistenciales buscan influir en la condición de las personas, buscan cambiar la condición de las personas. Es decir, son irrespetuosas respecto de la identidad de las personas. Las políticas de derechos humanos lo que buscan es incidir en la situación, ¿no? Respetando la condición, lo que buscan es modificar la situación de las personas en función de la posibilidad de empoderarlas, ¿no? Para que estén en condiciones de que se satisfagan efectivamente sus derechos, en general sus derechos, pero de manera fundamental, por supuesto, sus derechos humanos. Y lo peor de todo es que yo creo que no exagero si digo que se trata justamente de poblaciones que a muy poca gente le importan, ¿no? Que en realidad le importan, por ejemplo, a ustedes que están acá, ¿no? Pero que al resto de la sociedad no le interesan desde esa perspectiva de respeto a sus derechos, ¿no? El propio concepto de poblaciones callejeras da cuenta de, ya de entrada, de una visión inclusiva, ¿no? Que me parece muy interesante rescatar, porque resuelve de entrada las distinciones que solían existir y que no permitían tener una visión integral frente a grupos de la población que tienen como identidades particulares, por ejemplo, niñas, niños, ¿no? Familias, personas adultas mayores, etcétera. Y resulta que este concepto permite homogeneizar a partir del denominador común que miembros de estos grupos tienen cuando se encuentran en esta situación de calle, ¿no? Se puede decir que en estas poblaciones se expresa de manera muy clara la violación a un gran número de derechos humanos. Quizás como ningún otro caso, ahí tenemos atravesada una situación en la que hay una violación de entrada, como decía, por ejemplo, del derecho a la vivienda, del derecho a la alimentación, del derecho a la salud, del derecho a la educación, del derecho al trabajo, todos los que configuran los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.